Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Muchísimas bendiciones para todos los oyentes en este momento. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chimeles del Ministerio Mesiánico Masada de enseñanza, exhortativo, profético y de restauración. Un gusto poder encontrarnos a través de este medio como estamos haciendo en el último tiempo. El Señor ha abierto esta puerta. Los días jueves, 19 horas en Paraguay, 20 horas de Argentina en vivo, también con Uruguay, con todos los que quieran, obviamente, añadirse a esta reunión. El Eterno les bendiga muy ricamente. Saludamos a los hermanos, un breve instante, nuestra hermana María Fernández, sea el Shalom, la paz del Señor para nuestra hermana y toda su familia. Muchísimas bendiciones para la República Argentina, con la cual solemos estar compartiendo a menudo en este tiempo. Deberíamos haber estado allá, pero por esta cuestión de la pandemia no ha podido ser posible. Sigamos orando por todas las naciones del mundo, sobre todo por Argentina, que sabemos que está pasando momentos bastante difíciles, cosas que, como ya venimos mencionando, obviamente fueron profetizadas por el Señor y son pruebas, tribulaciones que todo el mundo tenemos que atravesar. A través de estas pruebas vamos a ver la gloria del Señor. A través de estas pruebas también vamos a ser preparados ya para el día del advenimiento del Señor. Saludo también a mi amada esposa Cristina María, que el Eterno le bendiga muy ricamente. Sea el Shalom entonces para todos nuestros hermanos. Vamos a estar entonces ya orando para entrar en este tema tan importante que lo hemos titulado la apostasía, la catástrofe de la rebelión final. Algunos estarán pensando un poco por qué este título, pero realmente, como estamos diciendo, la apostasía, el desvío de los creyentes, de aquellos que, como ya venimos estudiando, en algún momento tuvieron un encuentro o conocieron algo de la palabra del Señor y tuvieron alguna experiencia, se están en estos momentos entibiando, desviando, y por eso decimos que realmente es una catástrofe, porque estamos viendo una apostasía muy grande dentro del contexto congregacional. Pastores, líderes, hermanos y hermanas están apartados del camino de la fe, han abandonado la palabra del Señor, y estamos trabajando en el nombre de Yeshua para que muchos puedan volver a ser restaurados, puedan volver a enamorarse del Señor y nunca más soltarse del Eterno. Más la profecía bíblica, como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, nos habla de que muchos son los que van a apostatar de la fe, son muchos los que van a tomar tristemente la decisión de seguir el camino ancho que lleva a la perdición. Y estábamos diciendo en continuidad, obviamente, con esta enseñanza, que estamos enseñando esto para, obviamente, que todo esto sea como una medicina preventiva que nos ayude a nosotros a mantenernos firmes en el camino del Señor. Queda realmente muy poco tiempo para la segunda venida de Yeshua. No lo sabemos exactamente, sabemos que Él vendrá en la fiesta de las trompetas, sabemos que pueden quedar algunos años, no muchos, por delante. Entonces, de igual manera, como estamos diciendo, también el Señor puede venir por cualquiera de nosotros, también en cualquier momento. El planeta Tierra está viviendo momentos de mucha violencia, estamos viendo las señales cumplirse. Obviamente que el Señor va a dejar un remanente, ya lo hemos enseñado, pero también tenemos que estar ya alistados para lo que el Señor determine con cada uno de nosotros. Vamos entonces a agradecer al Todopoderoso. Padre, gracias por este momento donde podemos estar reunidos en tu nombre, en el nombre de Yeshua. Padre del cielo, ante ti nos humillamos, ante ti nos postramos, pidiéndote perdón por nuestras transgresiones, Señor, suplicándote, Señor, tu favor, tu gracia en esta noche, Padre, para poder comprender tu palabra y mucho más, practicarla en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Yeshua, como venimos enseñando y como tu palabra nos enseña, nos rendimos a tu palabra, Señor. Nos sometemos a la autoridad de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua,
como dice Romanos 8, y por medio del glorioso Espíritu del Señor poder hacer morir las obras de la carne día tras día. En el nombre maravilloso de Yeshua, concédenos la victoria, Señor, de poder vivir cada día, Señor, hasta que suene la final trompeta en el Espíritu. Señor amado, en el nombre de Yeshua, bendice a tu pueblo, Señor, aquí en Paraguay, bendice a tu pueblo en la Argentina, bendice a tu pueblo en el Uruguay, bendice a tu pueblo en las naciones del mundo, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, tú estés operando maravillas, señales, Señor, prodigios. Tú eres un Dios poderoso, el poderoso de Israel. Tú eres un Dios sobrenatural, Señor. Aleluya, Padre. Como vinieron en un momento, relatan los evangelios, vinieron estos dos ciegos, Señor, que te verían siguiendo y te verían suplicando y verían gritando, clamando en la calle: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, y cuando ellos llegaron a ti, Señor, tú les dijiste a estos ciegos: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron que sí. Bendito sea tu nombre, Señor. Esa palabra creer, que ya la venimos estudiando, significa también en hebreo la palabra amán, rendirse al mensaje del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuando nosotros creemos y nos rendimos, tú operas las señales y los milagros en cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, en esta noche para entender tu palabra, Señor. Ilumínanos, Señor. Unge mi vida, unge la vida de mis hermanos. En el precioso nombre de Yeshua queremos comer, queremos nutrirnos, Señor, con las palabras de fe. Señor, queremos que el fuego de tu Espíritu Santo sea totalmente avivado en nuestras vidas, como declara la Escritura, como se nos exhorta en el libro de Tesalonicenses a través de el apóstol Pablo: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía del Señor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice la bendita palabra del Señor. Te damos gracias, Padre. Nos disponemos ahora, Señor, a recibir la palabra que tú nos vas a entregar, y decimos todos en el nombre de Yeshua, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar entonces hablando de la apostasía, la catástrofe de la rebelión final, la apostasía de los últimos tiempos. Quisiera entonces poder ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8. Como les mencioné, esta es una temática tremendamente extensa. Inclusive el Señor sigue dando cada vez más luz. Así que estaremos con este tema mientras que el Espíritu del Señor así lo esté ordenando y nos esté inquietando. Segunda Timoteo capítulo 4, dice el apóstol Pablo: pero yo ya estoy siendo derramado como una ofrenda de libación. O sea, el apóstol Pablo tenía revelación, tenía entendimiento que en realidad ya estaba por completar su ministerio. Dentro de poco el Señor lo iba a llevar a su presencia. Eso es lo que está diciendo. Y el tiempo de mi partida es inminente. Fíjese, mi hermano, como le estaba diciendo al principio, debemos estar preparados. No solamente que esperamos la segunda venida de Yeshua, sino que en este tiempo muchas personas han partido. Acá en Paraguay ayer partió, yo no lo conocí, dicen que fue un gran siervo del Señor, Alfred Neufeld, 64 años. El Señor lo llamó ya a su presencia, y hay varios siervos y hermanos que vienen partiendo en este tiempo. Entonces, mi hermano, debemos ser honestos frente a la palabra del Señor. No sabemos ni el día ni la hora. También pudiéramos interpretar esa palabra para cada uno de nosotros. Sabemos que nuestra vida aquí en la tierra es una sombra. De igual manera, no debemos temer, ¿verdad? Por eso estamos hablando de tener la fe, de estar firmes en el mensaje del Señor que nos dice que Yeshua es la resurrección y la vida eterna, y entonces no moriremos ya jamás. Sí tenemos que pasar tal vez
no lo sabemos algunos por la muerte física, otros seremos transformados en el momento que venga Yeshua, pero ciertamente muchas personas ya están partiendo de este mundo físico material ahora en estos días, y entonces la fe en el Señor ya tiene que estar anclada, ya tiene que estar firme en cada uno de nosotros. Pablo tenía este entendimiento, era un hombre valiente. Normalmente, como alguna vez les hablé, el Señor no tanto nos anuncia a todos el momento de nuestra partida, porque no todos lo podrían en todo caso soportar, porque no tienen tal vez ese entrenamiento espiritual, mas Pablo lo tenía, y él estaba poniendo todas las cosas en orden, estaba alentando a sus discípulos, estaba alentando a su hijo espiritual Timoteo, y estaba terminando de vertir, de escribir las últimas cartas apostólicas que él iba a dejar de parte del Señor. Luego dice, y acá viene lo más importante, ahora también he peleado la buena batalla. ¿Se acuerda que la clase pasada terminamos también en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 12 al 14, donde Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en las dos cartas en realidad está diciendo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Y para esto ustedes tienen que seguir toda la temática, si no se van a ir perdiendo. Habíamos leído en el libro de Judas que Judas luchaba, inclusive hasta agonizaba ardientemente para defender la fe. ¿Qué es ahí la fe? Es el mensaje, la verdad del Señor que nosotros tenemos que defender. Ya lo hemos recibido por la gracia y la misericordia del Señor, pero el diablo, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo quiere robarnos la semilla de la palabra. El diablo quiere robarnos esta comunión con el Señor. Pablo tuvo que pelear toda su vida, tuvo que pelear defendiendo en primer lugar la fe que ya había sido depositada en su corazón, y también peleaba, como lo estuvimos viendo en algunos pasajes, él peleaba a favor del reino del Señor. Entonces, mi hermano, esta pelea no va a terminar. Y en este punto quiero obviamente animarles, ¿no? Porque vengo diciendo, ¿no? Al pueblo del Señor muchas veces nosotros nos queremos relajar demasiado. Pero tenemos que entender que la Escritura dice que nosotros somos soldados de Yeshua, y entonces estamos puestos aquí en la tierra para predicar, para orar, para interceder, para defender la verdad, para compartir esta verdad, y que por medio de esta verdad de Yeshua muchas personas puedan ser libres. Sigue diciendo entonces, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8 estamos leyendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esto es muy importante, poder alcanzar la meta. Yo sé que esto es muy difícil para muchos que han sido mal enseñados dentro del cristianismo, pero quiero volver a recordarles algo que solemos estar enseñando, y con esto no quiero sembrar en lo absoluto ninguna duda en cuanto a la salvación, pero la salvación no es simplemente una cuestión de un momento. Y esto usted lo tiene que entender, ¿verdad? Y es por eso que estamos hablando de la apostasía, porque la salvación, obviamente nosotros particularmente la podemos perder. Si nosotros perdemos la fe, si nosotros permitimos que el enemigo nos robe la semilla, cuando haya tiempo pasaremos por esa sección, ¿no? Recordando la parábola del sembrador, donde dice que la semilla no cayó en buena tierra. Hay 3 tierras que no dan fruto, y nos habla que justamente el enemigo había robado la semilla, que muchas personas se habían desviado. Entonces, mi hermano, la salvación no es una cuestión de un solo día, es un proceso donde vamos creciendo en la fe, donde cuando nos rendimos entra la fe y creemos en el Señor y nos arrepentimos y reconocemos obviamente que somos pecadores, pero no termina allí. Acá Pablo está diciendo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 hasta el 8, que él había peleado día tras día la buena batalla y que había acabado la carrera. O sea, habían pasado muchos días, semanas y años donde el enemigo lo quiso truncar al apóstol Pablo,
Bendito sea el nombre del Eterno, que no lo consiguió, y no lo consiguió porque el apóstol Pablo realmente había tomado una decisión de consagrarse enteramente al Señor. Y luego dice, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe hasta el final. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Entonces, mi hermano, hay requisitos. Si nosotros no llegamos hasta el final, no podremos alcanzar la salvación y la vida eterna, y mucho menos recibir la corona de justicia, ya que la fe, y es por eso que hay que avivar la fe permanentemente, la fe es lo que nos va a estar a nosotros ayudando a perseverar en guardar los mandamientos del Señor, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Muchas gracias por los saludos de los hermanos. Recuerden que no suelo saludar mucho ahora. Muchas gracias, estaré viendo los saludos para no distraernos del mensaje. Nos vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Sigamos viendo entonces un poco más de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué es importante el tema de la fe que venimos estudiando ya en estas 3 clases? Romanos capítulo 1, versículo 17, que es el Evangelio. Se traduce como la buena noticia, pero no solamente la buena noticia, sino que el Evangelio es la renovación del pacto que el pueblo había roto en su momento y que Yeshua renovó por su gracia. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Otra versión dice que surge por la fe. Lo que está diciendo acá es que por medio de la fe, por medio de rendirnos al Señor, por medio de recibir el don de la fe, se nos va revelando también la palabra del Señor y la vamos entendiendo, y se nos va revelando la justicia de Dios, se nos va revelando la santidad del Señor, sin la cual nadie podrá ver el rostro del Señor. Se nos están revelando muchas cosas que nosotros antes no entendíamos o que no valorábamos por medio de la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es una expresión que también se puede traducir de fe en fe. Por eso le estaba diciendo, mi querido hermano, nosotros ya hemos recibido el sello del Espíritu del Señor. Dentro del fruto del Espíritu está la fe, la emuná, obviamente, pero esa fe, en la medida que nosotros nos vayamos rindiendo, en la medida que nuestro ser vaya siendo totalmente crucificado, podemos decir de esta manera que vamos a ir no solamente de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria, sino que también vamos a ir de fe en fe. Nuestra experiencia de fe va a ir creciendo en cuanto a creer en los milagros del Señor, en cuanto a creer en conocer mucho más a nuestro Señor y Salvador. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mi hermano, comienza diciendo este texto que la justicia de Dios se revela por fe. Y luego dice al final en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá, por la fe tendrá vida eterna. Ya hemos dicho que la fe es un poder sobrenatural, no es algo nuestro. Lo hemos recibido por la gracia del Señor cuando nosotros hemos creído. Recuerde que la palabra creído es un poco diferente a fe. La palabra creer o creído nos está hablando de rendirnos al Señor. Y la fe es un don sobrenatural que viene a nuestras vidas para que nosotros podamos caminar en las proezas del Señor, para que nosotros podamos andar en las obras que el Señor preparó de antemano para nosotros. Nos vamos al libro de Judas, antes de Apocalipsis, ya hemos estado en algún momento por allí. En el libro de Judas, versículo 17 al 21. Libro de Judas. Entonces, hermano, siempre me gusta hablar un poco de la familia, del matrimonio, así como decimos que la salvación es un proceso. Para que usted lo pueda entender, así también es el matrimonio. No es que usted en un día simplemente ya tiene un matrimonio. El día que se casó comienza
su matrimonio. Usted comienza a conocer más a ese hombre, a esa mujer, si bien tuvo una etapa previa en el noviazgo, pero en el noviazgo no lo conocimos todo. El primer día o el primer año de matrimonio tampoco lo conocimos todo, ¿verdad? Entonces, así como el matrimonio va creciendo, debería crecer, ¿no? En el amor, y ahí podemos ver, justamente en el contexto, con todos los problemas que hoy en día hay en la familia por no afirmarse en el Señor, que muchos matrimonios terminan divorciados, separados. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron firmes al mensaje del Señor de cómo tiene que ser un matrimonio, cómo tiene que ser un hombre, una mujer, cómo tiene que comportarse. Entonces, en cuanto a nuestra relación con el Señor, no hay duda que el Señor siempre se comporta maravillosamente con nosotros. Él es fiel, Él siempre es fiel. Somos nosotros los que también tenemos que ser transformados. Pero vemos en la palabra del Señor, ¿no?, que el pueblo de Israel, por ejemplo, se endureció y el pacto se rompió, y por mucho tiempo el pueblo de Israel y muchos de nosotros anduvimos errantes y perdidos. Y en el caso que muchos de nosotros nos separemos del Señor, porque ya hemos hablado de apostasía, el término en griego, que significa desertar, significa separarse. En el caso de tomar esa decisión de por vida, lastimosamente esa alma se va a perder por toda la eternidad. Dice el libro de Judas, verso 17, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor, los cuales les decían: al fin de los tiempos, y ya estamos viviendo obviamente esos días, habrá gente burladora que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Recuerda que esta es una carta que está hablando para dentro de la congregación. Dice entonces que habrá mucha gente burladora, mucha gente que va a andar en la carne, no solamente allá afuera en el mundo, sino también dentro del contexto congregacional, que van a andar según sus malvados deseos. Acuérdese de la palabra Amán, no estoy hablando de Muná ahora, estoy hablando de Amán, que es una palabra que se usa en hebreo, en el libro de Strong 542, para aquellos que quieran investigar, que tiene que ver entonces con rendirse al Señor, como estamos diciendo. Y acá el libro de Judas nos está diciendo que no se van a rendir al Señor estas personas. Estas personas van a seguir andando en sus malvados deseos. Aún dentro de las congregaciones van a querer vivir en la carne, van a querer transgredir los mandamientos del Señor, se van a querer rebelar contra la voluntad del Señor. Sigamos leyendo. Entonces, estos son los que causan divisiones. Entonces, hermano, ¿cuándo hay separación del Señor? ¿Cuándo hay una separación, como estábamos diciendo, matrimonial? Evidentemente, mi querido hermano, cuando nosotros no estamos rendidos y no estamos llenos del Espíritu del Señor, estas cosas van a comenzar a manifestarse. Entonces, hermano, donde vemos división es porque obviamente no está el control del Espíritu. Y si no está el control del Espíritu es porque nunca le dimos ese control al Señor. Recuerda que el Señor va a respetar siempre, obviamente, nuestro libre albedrío. ¿Se acuerda lo que enseñamos al principio? Nosotros no tenemos nada, salvo, excepto, lo único que tenemos es nuestro libre albedrío para tomar decisiones, para bien o para mal. Ese libre albedrío va a pesar en nosotros por el resto de nuestra eternidad. Usted será el responsable de haber decidido arrepentirse y seguir al Señor, o será el responsable de haber entrado en el camino de la incredulidad y haberse apartado del camino de salvación. Dice los mundanos que no tienen el Espíritu con mayúscula. Está hablando obviamente del Ruach HaKodesh. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe. Volvemos por un instante, ¿se acuerda? Este hermoso dibujo del tabernáculo. Acá vemos el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Bueno, tenemos que entrar por la puerta en primer lugar. Aquí tenemos que rendirnos. En la puerta, en el altar del holocausto, es una simbología de aceptar a Yeshua, de arrepentirnos, de reconocer que somos pecadores. El lugar santo ya es un lugar donde comenzamos a madurar en la fe,
Y obviamente el lugar santísimo nos está hablando ya de un lugar de un gran crecimiento espiritual delante de la presencia del Todopoderoso. Acá dice la Escritura en el libro de Judas, no está hablando de una fe de un 10%, de un 20%, está hablando de una fe total, de una fe plena, está hablando que nos tenemos que edificar sobre la santísima fe. A mayor palabra, a mayor creencia, a mayor obediencia, a mayor rendición, a mayor sometimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas, entonces, hermano, alcanzaremos una fe grande en nuestras vidas, una fe santísima que nos va a llevar a realizar obras grandes para el reino del Señor. Dice, orando en el Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermano. No podemos mantenernos en fe y en obediencia si nosotros no tenemos una vida de oración, una vida de oración profunda. Sumarle a todo esto el escudriñar la palabra, sumarle a todo esto que debemos despojarnos del pecado, ya no tenemos que dar más vueltas, la Escritura lo dice, vale la pena repetirlo siempre, mi querido hermano, el que practica el pecado es del diablo. Si realmente hemos recibido la gracia del Señor, como dijo Pablo, no somos 100% perfectos, tampoco nos queremos excusar, pero vamos camino a la perfección. Y cuando Pablo dice que vamos camino a la perfección, obviamente parado en esta fe santísima, está hablando de que estamos dejando atrás la vida de pecado, estamos dejando atrás ese practicar del pecado constante que teníamos cuando estábamos en la carne. Orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con anhelo la misericordia de nuestro Señor Yeshua para vida eterna. Bien, mis hermanos, sigamos viendo algo más entonces en las Sagradas Escrituras. Nos vamos ahora al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 38. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 38. Libro de Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. El justo tendrá vida eterna, obviamente por caminar en fe, en fidelidad, en obediencia a ese mensaje que hemos creído. Dice, y si retrocede mi alma, no se complace en él. Mi hermano, algo importante, la fe entró a nuestros corazones, si realmente entró. El Espíritu del Señor con el cual fuimos sellados no entró para que nosotros retrocedamos. No es la voluntad del Espíritu del Señor en nuestras vidas que nosotros volvamos a Egipto, que nosotros retrocedamos hacia Babilonia. El Espíritu del Señor en nosotros siempre nos va a llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. El Espíritu del Señor poderoso en nuestras vidas nos va a llevar siempre hacia adelante para que nosotros cumplamos con el plan, con el diseño del Señor para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Si alguien retrocede, significa o que no conoció al Señor, o significa también que lo conoció, porque estamos hablando de la apostasía, y en un momento de su vida comenzó a enfriarse, comenzó a entibiarse, comenzó a endurecerse, comenzó nuevamente a desobedecer las ordenanzas del Señor. Pero el justo, si es justo y está sellado con el Espíritu del Señor, y dentro de ese sello está la fe, está este don sobrenatural para ayudarnos a nosotros a cumplir con los planes del Señor, no debería estar retrocediendo en ningún momento. No importa si hay dificultades por delante, el justo no retrocede. Ahí lo vemos en la vida de Moisés, ahí lo vemos en la vida de Daniel, ahí lo vemos en la vida del apóstol Pablo, que pasaron tremendas y grandes tribulaciones, pero nunca retrocedieron porque ellos estaban llenos de esta fe santísima dentro de sus corazones. Sigue diciendo, sigue diciendo la Escritura, pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción.
Vamos despacio con esta escritura tan importante. Entonces, mi hermano, debemos tener en cuenta esto. Si avanzamos, hay salvación. Si retrocedemos, hay condenación. Por eso dije que la salvación no es la cuestión de un día. El matrimonio también, sobre todo para los que están por casarse o tienen problemas, vale la pena ministrar un poco acerca de esto, no es la cuestión de un día. Porque mucha gente dice, no, yo estoy enamorado de fulana y se casan. ¿Y cuánto le duró? Tal vez una semana, tal vez un mes, tal vez un año, tal vez 15 años. Y nos olvidamos de lo que dice la Escritura, que el pacto que hemos hecho en el altar es hasta que la muerte nos separe. Cuanto más el pacto con el Señor es un pacto para toda la vida, debería ser un pacto para toda la vida, pero ese pacto se puede romper. De hecho, vuelvo a repetir, el Señor no lo ha roto, no lo está rompiendo y nunca lo romperá. La persona que termina en la condenación es porque esa persona ha roto el pacto. El Eterno es fiel. El Eterno se ha mantenido fiel. Los infieles somos nosotros. Mas como estamos aprendiendo, hermano, no nos tomemos de ese texto para armar un gran pretexto, ¿no? Porque muchos hablan de ese texto. Bueno, Dios es fiel, ¿verdad? Él permanece fiel, aunque yo soy un infiel. ¿Y qué me quiere decir con todo eso? ¿Qué barbaridad me quiere decir con ese texto? Bueno, que el Eterno siga siendo fiel, yo voy a seguir siendo infiel, ¿verdad? Y Él me va a tener que soportar. Discúlpeme, ¿dónde está escrito todo eso? Que el Eterno haya extendido su misericordia no quiere decir que nosotros no debemos volver a la fidelidad. Escuchamos tantas barbaridades, ¿no? Por eso estoy poniendo la salvación y el matrimonio haciendo una simbología, un paralelismo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no, mi marido, mi esposa, dependiendo quién sea el infiel, me tiene que soportar, tengo 20, 30 adulterios, perdón. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, la paga del pecado es la muerte. Debemos entender la verdadera revelación del Señor, de la gracia en estos últimos tiempos, que al recibir la gracia nos enseña a renunciar, como dice Tito capítulo 2, a la impiedad y a los deseos mundanos. Y si alguien no ha renunciado al adulterio, etcétera, etcétera, a los deseos mundanos, está apostatando de la fe. Ya no está firme en la doctrina, ya no está firme en la revelación del Señor. Se lo digo con toda claridad y se lo digo en el amor del Señor. Si usted que me está escuchando, que tiene años en el Evangelio, está practicando el pecado y cree que la gracia del Señor lo va a meter adentro de la santa ciudad de Jerusalén, yo le digo que usted está muy equivocado. Se lo dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Nos tenemos que sanar de la rebelión. Nos tenemos que sanar de la apostasía. Si mi pueblo se humillare, dice la Escritura, entonces yo sanaré la tierra. Y cuando nuestra tierra se sana, entonces vamos a dar fruto para la gloria del Señor. Vamos a dar fruto de una fe santísima. Vamos a dar fruto de obediencia. Vamos a dar fruto de fidelidad. Los que retroceden no agradan al Señor y retroceden para destrucción. Luego dice entonces la Escritura, sino que nosotros somos de los que tienen fe, emuná. Acá sí aparece la palabra emuná, que significa firmeza, estar establecido. Tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con permanecer en la verdad. Gloria al Señor. Entonces dice la Escritura, de los que tienen fe, todo esto que hemos mencionado, para preservación del alma. Mi hermano, el Señor quiere preservar tu alma, pero si tú no le buscas, si no le buscamos de todo corazón, nuestra alma no va a poder ser preservada de toda esta maldad y de toda esta gran inmundicia que estamos viendo en este último tiempo. Hablando acerca de eso, vayamos a segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Pablo está mencionando en esta carta, está recordando como ejemplo dos hombres que vivieron en la época de Moisés, Janes y Jambres, que fueron hombres muy rebeldes, hombres que no tuvieron fe, hombres que le resistieron al Señor y a Moisés también. Y no solamente ellos, sino que una gran multitud del pueblo de Israel, obviamente, pero está haciendo mención de estos dos personajes en segunda carta de Timoteo capítulo 3,
versículo 8. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Entonces, hermanos, los apóstatas, aparte de ser incrédulos, son desobedientes, son personas que se sublevan, son personas que resisten a la verdad. Eso es lo que ya estamos viendo en el mundo, de eso no hay la menor duda. Pero qué triste, mi querido hermano, que dentro del contexto congregacional, dentro de muchas denominaciones, estamos viendo también este espíritu de apostasía. Estamos viendo muchas personas muy livianas. Estamos viendo muchas personas que están adulterando el evangelio. Por eso Pablo está tocando este tema en esta epístola. Dice, hombres corruptos de entendimiento. Con esto ya tenemos la idea que son hombres que no fueron transformados. Son hombres que no se dejaron limpiar, purificar por la palabra del Señor. Así dice Juan, ¿verdad? Ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero la palabra no te puede limpiar y volvemos siempre a lo mismo. Y vale la pena volver siempre a lo mismo. La palabra no te puede limpiar si tú no te rindes a la palabra. No es cuestión simplemente de escuchar la palabra. No es cuestión simplemente de ser un oidor olvidadizo. Estamos llenos de personas que se congregan. Hay congregaciones que reúnen miles de personas en el año, pero muchos de esos miles no han sido transformados porque la palabra entró por un oído y salió por el otro. La palabra tiene poder en nosotros cuando nosotros verdaderamente tomamos la decisión de aceptar ese mensaje y de rendirnos. Y es ahí donde viene la ayuda de la fe y del Espíritu del Señor para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa estatura espiritual que nos está marcando la palabra del Señor. Amén. Dice entonces 2 Timoteo 3:8, hombres corruptos de entendimiento. ¿Y qué dice luego? Descalificados en cuanto a la fe. Se da cuenta que esto no es pasar adelante en un culto y salvo siempre salvo. No, la salvación hay que cuidarla. Como una planta, estamos hablando del matrimonio, hay que regar. Si usted no riega la planta se va a morir. Tenemos que sembrar la semilla, tenemos que regar, tenemos que cuidar la plantación. Eso es lo que el Señor está haciendo a través de los ministerios en este tiempo. Entonces, mi hermano, esto es como un alumno que va al colegio. Si usted aprueba el camino de la fe, será salvo. Si no lo aprueba, entonces será descalificado en cuanto a la fe. ¿De qué nos está hablando acá? ¿Calificación o ser descalificado? Nos está hablando, obviamente, tenemos la idea de un examen. Yo quiero creer que los alumnos, como fuimos todos, usted está estudiando para el examen de matemática. No sea cosa que acontezca como una vez. Un joven me llamó, me dijo, Pastor Chiménez, me llamó, estoy hablando en serio, esto no es locura. Me dijo, Pastor Chiménez, yo no estudié. ¿Será que si oro al Señor, el Señor me va a ayudar a aprobar la materia? Mi querido hermano, yo creo que usted ya tiene la respuesta. Obviamente, acá en la tierra nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que salir a trabajar, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Lo mismo acontece con la revelación del Señor. El Señor está enviando su palabra, mas nosotros tenemos que ponerla por obra. Nosotros tenemos que clamar al cielo, tenemos que pedir el auxilio del Espíritu Santo para poner por obra esa palabra. Acá dice que Janes y Jambres resistieron a la verdad, no querían la verdad. No querían ser libres del pecado, no querían ser transformados. Querían seguir siendo rebeldes, querían seguir siendo carnales. Mi hermano, Yeshua ha venido a nuestras vidas con este objetivo primordial, transformar la vida del hombre, pero el Señor no lo podrá transformar si usted no abre su corazón, si usted no lo deja entrar, si usted no acepta el mensaje. Si usted se la pasa todo el tiempo criticando, murmurando y cuestionando la autoridad espiritual del Evangelio, de la palabra del Señor, entonces obviamente nada podrá acontecer en su vida. Vamos a 2 de Timoteo, acá viene algo mucho más fuerte todavía. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo
16, ¿cuánta gente está apostatando de la fe? ¿Cuánta gente está pisoteando el evangelio? Y está siguiendo un evangelio light, un evangelio carnal, un evangelio facilista, póngale el nombre que quiera. Segunda carta a Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, Pablo le dice a Timoteo. La palabra del Señor no se discute, le gusta o no le gusta, la acepta o no la acepta. ¿Cómo pasó con el profeta Ezequiel? No, si ustedes buscan el libro de Ezequiel, él fue al pueblo de Israel muy rebelde en aquellos días. ¿Y qué le dijo? Escuchen, no dejen de escuchar. Entonces, hermano, el Señor nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos ser limpiados, restaurados, pero es necesario escuchar con atención. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Acá Pablo menciona a otros dos personajes que también se estaban apartando del camino del Señor, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Entonces, ¿qué es apostasía? Desertar de la verdad. ¿Qué es apostasía? Desviarse de la verdad. Como vengo dando la exhortación para los consiervos, ¿no? Que muchos están cambiando, muchos están predicando un evangelio más liviano por cuestiones materiales, por no perder cierto estatus, cierta posición, tendrán que dar cuenta delante de la presencia del Señor. ¿Qué está diciendo acá la Escritura? Que la forma en que se manejaba Himeneo y Fileto, o lo que ellos estaban predicando, porque estaban predicando ya un evangelio completamente desviado, lo compara con una infección grandísima. Acá dice, habla de gangrena. La gangrena es una infección en la sangre que si usted no la trata, no la detiene a tiempo, le pueden cortar una pierna, un brazo, inclusive puede llegar hasta la misma muerte. Entonces, hermano, el pueblo del Señor está muriendo en la apostasía. Mucha de esta responsabilidad son de muchos siervos que se han desviado. También gran parte de esta responsabilidad es del pueblo del Señor, que le gusta todo esto también, en vez de rechazarlo, en vez de ir en busca de la verdad. Se ha introducido una gran gangrena. En lo que respecta a mí, Gustavo Ariel Chiménez, vengo peleando y seguiré peleando y espero entregar mi vida, como siempre, de la mejor manera y cada vez más, por la causa del Señor. Así como un doctor debería ser un doctor honesto y procurar salvar la vida de un paciente y no simplemente comercializar a cualquier precio, nosotros los siervos del Señor, hermano, estamos para eso. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la sabiduría, tenemos el discernimiento, tenemos la fe para poder sacar la gangrena y salvar a esa persona. Obviamente necesitamos, como estaba diciendo, que esa persona también abra su corazón. Y de hecho creo que hay muchas personas que quieren abrir su corazón, pero les está faltando escuchar esta medicina. Les está faltando también estar en un lugar, hablo congregacionalmente, donde se predique periódicamente la verdad y no un evangelio distorsionado. Dice entonces, su palabra se extenderá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo en este caso que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de muchas personas. Obviamente sabemos perfectamente bien, la resurrección, la segunda venida de Yeshua todavía no ha acontecido. Obviamente estaban desviados en este punto, pero podemos tomar este pasaje para hablar de tantas cosas donde siervos, denominaciones se han desviado, permitiendo la liviandad y con eso introduciendo la gran apostasía. Por eso estamos hablando de la catástrofe. Está creciendo más la apostasía, la rebelión a la palabra del Señor, que esa obediencia que tanto agrada al Todopoderoso. Nos vamos de ahí también a 1 Timoteo. Estamos en este libro por el momento, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Veíamos en la clase anterior, hablamos de Saúl, hablamos de Salomón, cómo apostataron. Saúl nunca más se levantó, Salomón al final pudo regresar, pero todo eso trajo tremendas consecuencias. El reino de Israel fue dividido,
fue destruido, después fue invadido el reino del norte, el reino del sur. Primera Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿De qué le está hablando? Guarda la palabra del Señor, sé fiel a la palabra del Señor. Debes tener emuná, fe, sé fiel a la palabra del Señor, evitando las profanas pláticas. Fíjese que todos los textos que venimos tocando tienen que ver con esto de evitar la palabrería, de evitar las profanas pláticas. Todo eso no va a traer edificación. ¿Cuántas veces, mi hermano, esa murmuración, esa crítica hacia la verdad, lo único que hace es apagar el fuego del Espíritu en tu corazón? Nosotros, hermanos, tenemos que escuchar al Todopoderoso. Nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor. Y donde no haya palabra del Señor, nos tenemos que tal vez levantar y nos tenemos que retirar, porque estamos en peligro, porque nuestra alma puede llegar a ser trastocada. Dice: y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hoy hay muchos predicadores con mucha ciencia. O sea, lo que estoy diciendo es que han comido más bien del árbol del conocimiento del bien y del mal, antes que comer del árbol de la vida y tener la verdadera fe y tener la verdadera sabiduría e interpretación de la palabra del Señor. Hay muchos argumentos, ¿no?, de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, ¿qué pasó? Se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, dice Pablo. Amén. Entonces, mi hermano, ¿cuántos nos estamos desviando por escuchar un conocimiento, por escuchar muchas veces palabra de hombre que no tiene la revelación del Espíritu Santo? La palabra del Señor, mi hermano, tiene que fluir sin lugar a dudas con esa revelación del cielo, y para tener esa revelación, mi hermano, tenemos que encerrarnos con el Señor. Tenemos, en primer lugar, como ya hemos hablado, despojarnos del pecado, porque teniendo el pecado encima no podemos entender un montón de cosas. Seguimos estando embotados, nuestros ojos espirituales siguen estando perturbados, nuestros oídos espirituales también. Es por eso que muchos salen de la congregación, aún habiendo buena palabra, salen sin entender, porque no están cumpliendo con su primer deber, que es arrepentirse en el altar. Nos tenemos que vaciar del pecado para que el Señor nos pueda llenar con esa revelación nueva digo para nosotros en el momento que la recibimos. Obviamente la revelación del Señor es eterna, pero cuando nosotros la recibimos es algo nuevo dentro de nuestro ser. Nos vamos también a 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10, que ya lo hemos estado compartiendo recientemente. Volvemos de vuelta por aquí, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Un texto muy conocido. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, las cuestiones materiales, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, hermano, la apostasía tiene que ver, muchos están apostatando por la inmoralidad, pero muchísimos están apostatando por esta codicia desmedida. El apóstol Pablo, usted puede leer este capítulo, no lo vamos a leer completo ahora porque ya lo hemos leído, habla de que nosotros tenemos que tener contentamiento, con sustento y abrigo estemos contentos. El Señor ha prometido, Él es fiel, suplir nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día. Pero hermano, muchos en el ministerio o muchos que se acercan a la congregación, muchas veces lo hacen solamente con el fin de enriquecerse. Usted puede leer todo este capítulo, habla de esto, que aquellos que quieren enriquecerse caen en lazos, se hunden en destrucción, etcétera, etcétera. Dice, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Estamos viendo entonces, mi hermano, cómo muchas personas se desvían del camino de la fe, por la inmoralidad, por la codicia, por amar este mundo, por enlazarse con el conocimiento carnal, terrenal, diabólico, que puede parecer muy atractivo, pero en realidad ese conocimiento, como pasó con la serpiente en el huerto del Edén,
¿De qué le sirvió a Adán y Eva ese conocimiento? Para pecar, para rebelarse contra el Eterno. Seguramente la serpiente le habló con mucha ciencia, con mucha astucia, ¿verdad? Con mucha habilidad, con mucha elocuencia, ¿no? ¿Cuántas veces yo tengo que detener a algunos hermanitos que me dicen, no, pero estuve en tal lugar y lo escuché a fulano, qué tremendo, qué elocuencia, qué palabra, y son mensajeros de la carne, son mensajeros del diablo. Lastimosamente mucha gente no ha llegado a tener un verdadero discernimiento espiritual y a veces está en lugares que parecen muy atractivos, pero en realidad en ese lugar, si seguimos escuchando ese tipo de doctrina, nuestra alma va a terminar de separarse de la presencia del Señor. Sigamos viendo segunda de Juan, tenemos todavía tiempo suficiente. La segunda carta de Juan, no el Evangelio, sino la segunda carta de Juan, versículos 9 y 11. Y hoy la palabra viene muy afilada, gloria al Señor, son textos inspirados por el Espíritu Santo, los tenemos que leer, los tenemos que estudiar, y si realmente los aceptamos van a ser de gran bendición porque nos van a librar de la caída. Segunda carta de Juan, versículo 9 al 11. Vamos a ver qué acontece con aquellos que se alejan. Justamente estamos hablando de esto, ¿no? Los que se alejan de la doctrina del Señor. Cualquiera que se aleja, sea pastor, reverendo, profeta, apóstol, cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Yeshua. Esto es fundamental, hermano. ¿Cuál es el punto para discernir quién es apóstata y quién no lo es? Acá te lo dice clarito. Más claro, échale agua a esta palabra de parte del Señor. El que no persevera en la palabra, en los mandamientos, en la ley del Señor, en la revelación del Señor. Insisto con esto, hermano, una persona que fue salvada, que está siendo salvada y que será salvada y que será glorificada, es una persona que desde el principio hasta el final persevera en la revelación del Señor. En la medida que esa luz se hace real en nuestras vidas, nosotros nos arrepentimos y obedecemos, nos arrepentimos y obedecemos. El Eterno no lo permita. Si hay alguna caída, bueno, abogado tenemos, pero la persona que está bajo la gracia, hermano, no va a pasar 20 años sin arrepentirse. La persona que está bajo la gracia enseguida va a ser constreñida, enseguida se va a compungir, enseguida va a sentir la reprensión del Espíritu del Señor y se va a volver al Señor y otra vez se va a afirmar en el camino de la gracia. Ahora, la persona que, como vengo diciendo, entra, sale, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, realmente es una persona que está mutando. Es una persona que no ha nacido totalmente del agua y del Espíritu. Y si nació, ya le dio muerte, y vive naciendo y muriendo, y va a sonar la final trompeta, y bueno, en un momento el Señor ya te va a encontrar muerto. Cualquiera que se aleja y no persevera en la enseñanza del Señor. Entonces, hermano, terminemos con las excusas, que soy débil, ¿no? Ahí encontramos otro versículo que la gente lo potencializa. Él es fiel, pero yo puedo ser infiel. Un texto fuera de contexto, un gran pretexto. Soy débil. Bueno, diga el débil, fuerte soy en el Señor. No diga simplemente soy débil. Pues soy débil, por eso peco, ¿verdad? Hermano, es una contradicción con la palabra del Señor. La gracia del Señor vino a nuestra vida para perdonarnos, transformarnos y para afirmarnos en el camino del Señor. Y espero que esta palabra llegue a su corazón con revelación, porque hay muchos, pero muchísimos que yo he conocido en estos años y en este último tiempo, en esta condición, que se viven engañando permanentemente y son de los que caen y se levantan, se caen y se levantan, se caen y se levantan, y eso no es dar testimonio de la gloria del Señor. Eso no es dar testimonio de la gloria del Señor. Eso es dar testimonio de que sos un rebelde tremendo. Eso es lo que realmente estás testificando.
La Biblia dice que el Espíritu del Señor nosotros nos va regenerando, nos va transformando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de fe en fe, hacia adelante, no hacia atrás, cayendo y cayendo todo el tiempo. Entonces, hermano, reciba esta exhortación. Viene de parte del Señor. Realmente avergonzamos el nombre del Eterno en la forma en que estamos viviendo. ¿Y de qué forma vivimos? Justificándonos todo el tiempo. Dice acá, vamos a leer de vuelta, 2 de Juan 9 al 11, cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina del Señor, no tiene a Dios. Usted puede ir con la Biblia más grande debajo del brazo, puede ser el dominguero más fiel, pero no tiene a Dios. Porque acá la cuestión no es solamente saltar y aplaudir, acá no es solamente cantar y emocionarme. Acá la cuestión, mi hermano, es que ustedes y yo seamos fieles al Señor, seamos perseverantes en la doctrina, en los mandamientos del Señor. El que persevera en la doctrina es de Yeshua, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no solamente la teoría, Pablo dice que nosotros teníamos que ser cartas leídas. Si no trae esa doctrina, lo que está diciendo acá, si no trae la experiencia, la demostración de la vivencia de esa palabra, no lo reciban en casa, no lo reciban en el púlpito para predicar. Será muy famoso, no importa. Será muy elocuente, muy carismático, no importa. Ni le saluden. ¿Para qué? Ya hemos explicado este texto muchas veces, ¿no? Porque muchos critican por dar este texto, parece como que no tenemos amor. No, no hay que saludarlo para que se dé cuenta, no hay que recibirlo porque le amamos, para que él se dé cuenta que él no está con el Señor. Porque el que le saluda participa en sus malas obras. ¿Cómo voy a recibir? ¿Qué cuidado tenemos que tener? Yo entiendo el cuidado que tienen que tener los pastores a la hora de recibir y el cuidado que cada uno de nosotros en sí tenemos que tener a la hora de administrar al pueblo del Señor, porque el Señor nos está observando, nos está mirando. Todo el tiempo el Señor nos está observando. Hermano, como dice esa frase no tan conocida, tan viralizada, no estamos acá nosotros para entretener a los cabritos. Estamos acá para alimentar a las ovejas, para sustentar a las ovejas, para que las ovejas puedan perseverar en la doctrina del Señor. Nosotros somos los primeros, los pastores, los líderes, los ministros, somos los primeros responsables, mi querido hermano, de darle la buena doctrina, el buen alimento al pueblo del Señor para que ellos no estén apostatando de la fe. Hay tantas cosas para hablar, no nos da el tiempo, pero hermano, yo creo que cada uno obviamente tiene que ser responsable de lo que ha hecho delante del Señor. Pero creo que hay una cuota muy importante sobre la vida de los ministros. Muchas veces nosotros por nuestra negligencia, por la irresponsabilidad, hemos ayudado a que esa apostasía se potencialice en la vida de muchas personas porque no le hemos estado fortaleciendo con el verdadero alimento. Es lo mismo que si usted como padre o madre no le da buenos alimentos nutritivos a sus hijos cuando ellos son pequeños, en realidad toda la vida, obviamente se van a desnutrir, va a entrar la enfermedad, va a haber muchos problemas serios en el cuerpo, muchas enfermedades, y aún puede llegar la muerte. Entonces es por eso que la Escritura habla tan fuerte acerca de la doctrina, acerca de la verdad. Nosotros no la tenemos que resistir, al contrario, la tenemos que abrazar, porque la verdad del Señor es nuestra fortaleza. La verdad del Señor va a traer los nutrientes que nosotros necesitamos. Repetimos, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no es del Señor, no tiene a Dios. No le reciban en casa, ni le saluden. ¿Por qué? Porque le va a dividir su casa, porque le va a traer muchísimos problemas. Cuando hablamos de la integridad de un ministro, por eso no podemos ungir a una persona que no es llena del Espíritu del Señor.
porque va a trastornar la fe, va a traer gangrena como Himeneo, como Fileto, como Janes, como Jambres, como recién hemos estado leyendo en toda esta escritura. Vamos a segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. La segunda carta entonces de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, un texto también bien conocido. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo, y yo creo que ya estamos en este tiempo, lastimosamente, vendrá tiempo cuando no sufrirán, ahí se puede traducir también, no soportarán la sana doctrina, dígamelo a mí. Y hablo en estos casi 33 años que voy a cumplir en el camino del Señor y los 20 que voy a cumplir acá en Paraguay. Y qué triste, mi hermano, es para mí, pero hay que decir la verdad. Cuántos pastores sutilmente, hermano, y no lo estoy diciendo porque hoy me estoy quejando o porque tengo una herida en mi corazón, no, ya fui sanado, gracias al Señor, si no, no podría estar ministrando, pero estoy compartiendo esto como un testimonio, y estoy compartiendo esto para que lo pongamos permanentemente en oración, porque cuántos consiervos y organizaciones ya no quieren la entrada de la enseñanza, de la verdadera doctrina. Dice, ¿por qué? Porque no soportarán, no soportan la verdad porque están en adulterio, no soportan la verdad porque son estafadores, no soportan la verdad porque son codiciosos, no soportan la verdad porque andan en cosas raras todo el tiempo, por eso no soportan la enseñanza. Qué lindo, hermano, es poder sufrir y soportar la sana doctrina, y si me tengo que arrepentir y me tengo que colocar rojo como un tomate y pedirle perdón a quien sea para entrar al reino de los cielos, bienvenido sea. Pero mucha gente no está soportando, por eso andan ahí con versículos, toda la palabra es útil obviamente, pero siempre andan con versículos que le convienen, un texto fuera de contexto, siempre hablando de cosas tranqui, ¿verdad? Cosas que no confronten el pecado. O sea, toda la doctrina del pecado, toda la doctrina del juicio, todas las exhortaciones, eso no. Eso no, porque supuestamente nos va a hacer un mal terrible. No, por el contrario. Te va a resucitar de entre los muertos, de eso no tengo la menor duda. Dice entonces la palabra del Señor, sino que teniendo comezón de oír. Claro, la gente tiene ganas de oír. Fuimos creados, hay una parte espiritual, nuestro espíritu, pero no fuimos creados para escuchar al brujo, al hechicero o para escuchar un evangelio diferente. Dice entonces, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿a quién voy a traer? Bueno, un maestro, este que está divorciado 3 o 4 veces, obviamente no me va a pisar la manguera, porque yo también estoy separado y divorciado 3 o 4 veces. No va a invitar a un siervo que tiene un matrimonio honorable, marido de una sola mujer. No, a ese no lo va a invitar. Cuidado, no sea que le mueva toda la estantería, no sea que venga a hablar del adulterio. Mira, hermano, nadie, por la gracia del Señor digo esto, no me estoy jactando, nadie ha logrado impedir en todos estos años que yo pueda hablar lo que tengo que hablar de parte del Señor. Y como siempre digo, inclusive a los consiervos, si usted no me va a permitir hablar lo que está en la palabra del Señor, más vale que no me invite. Más vale que no me invite. Entonces, hermano, las cosas las ponemos bien en claro antes de empezar un seminario, pero de hecho le aseguro que muchas personas no quieren invitarnos, o algunos pensaron que de repente, bueno, íbamos a traer una palabra, pero no para tanto íbamos a profundizar, y le daban la mano y le decían, Dios te bendiga, y usted sabe que es la última vez que va a pasar por ese lugar. Acumularán maestros conforme a su naturaleza carnal. O sea, quiero un maestro que me hable de las cosas carnales que yo quiero seguir haciendo. No quiero un maestro que me ponga freno como los niños hoy en día. No quiero un padre con autoridad.
No quiero un padre que me diga, no, vos hoy no salís. Estas cosas no vas a hacer. Bueno, lastimosamente, mi hermano, estamos viendo un crecimiento de la apostasía, de la rebelión, de la carnalidad, porque, en primer lugar, vuelvo a insistir con esto, los líderes son los primeros, lastimosamente, en no soportar la palabra del Señor. Siempre lo digo, hermano, ¿quiénes somos nosotros para decir esto va y esto no va? No, todo lo que está escrito es válido. Todo lo que está escrito nosotros lo necesitamos para arrepentirnos y crecer en la gracia del Señor. Y apartarán de la verdad del oído, 2 Timoteo capítulo 4, verso 4. Apartarán de la verdad del oído. Hermano, cuando el diablo consiguió esto dentro de una denominación, dentro de una congregación, ya estamos muertos. Ya estamos listos para ir al infierno, te lo digo claramente. Si no hay verdad en tu casa, si no hay una verdadera exposición de la palabra del Señor, tus hijos morirán. Obviamente, más adelante podrán aceptar o no aceptar. Bueno, ahí juega el libre albedrío. Pero básicamente lo que tiene que existir, número uno, es que haya un padre, un sacerdote que sea una persona comprometida con la verdad. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. A un evangelio light, como decimos normalmente. Mi hermano, tenemos unos 10 minutitos más, entramos a otra sección dentro de la apostasía. Voy a empezar a citar, hoy no vamos a terminarlo, seguiremos el domingo. Los apóstatas, número uno, tienen un estilo de vida hipócrita. Tienen una careta. Vamos a comenzar viendo, en primer lugar, qué es hipocresía. Se refiere al fingimiento de las cualidades o sentimientos contrarios a los que se tienen. El hipócrita finge o aparenta lo que no es o lo que en realidad no siente. Hay mucha gente en el camino del Señor fingiendo que son muy amorosos, son los hipócritas. El puñal viene por la espada. ¡Ah! ¡Qué tremendo, mi hermano! ¿Cuánta gente aparentando de una supuesta vida espiritual que no vive? Salen del culto y son otra cosa. No son buenos padres, no son buenas madres, no son buenos hijos, no son buenos empleados, no son buenos ciudadanos. Salmo 26, versículo 4, ¿no? Vivimos en un mundo en realidad de hipocresía. Al diablo le encanta eso. Sepamos que al diablo le encanta el fingimiento, el engaño, la mentira, la hipocresía. Salmo 26, versículo 4, ¿no? Por eso digo, hermano, tengamos discernimiento, porque de hecho el Señor ha usado muchas veces este ministerio. Había grupos de alabanza que parecían formidables. Se descubrió que estaban en la brujería, que había inmoralidad, que había homosexualidad. Entonces, hermano, no nos guiemos simplemente por las cuestiones externas. Tenemos que tener un discernimiento espiritual. Por eso que el Señor nos dice que seamos cuidadosos a la hora de entrar en una cierta confianza con alguna persona. No, lo tenemos que conocer bien. El árbol se conoce por los frutos. Salmo 26:4, unos minutitos más, hermano. ¿Qué dice el salmista? No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Esa es la actitud de un verdadero siervo del Señor. No me he sentado con hombres hipócritas, como dice el Salmo 1. No me he sentado en silla de burladores, de escarnecedores. Entonces, hermano, no seamos hipócritas. Tenemos que amar a todo el mundo, perfecto, muy bien. Pero tengo todo el derecho en el Señor de decirle a un supuesto pastor o a un supuesto hermano, yo no estoy de acuerdo con usted. Acuérdese que Pablo lo cargó a Pedro. En un momento, en el libro de Gálatas, se habla acerca de esto, porque él era un poco hipócrita. Cuando vinieron la gente de Jerusalén, él ya no andaba con los gentiles que recién se estaban convirtiendo a la fe del Señor. Ya se distanciaba como si fueran algo inmundo, cuando en realidad el Señor, por su sangre, nos ha perdonado y nos ha limpiado a todos. Entonces, hermano, ¿cuántas veces andamos simuladamente, no?
estoy hablando contigo y cuando estoy contigo, ay, pastor, que esto, que aquello, que lo otro, y por detrás estás hablando de mí. Que el Señor nos ayude, o yo estoy hablando de alguna persona. Entonces, hermanos, por sobre todo tenemos que ser gente honesta, gente sincera. Yo no sé por qué la gente se molesta, ¿verdad? Yo he tenido muchos inconvenientes, obviamente, porque creo que voy alcanzando en el Señor. Procuro ser, ¿verdad?, una persona transparente, procuro ser luz. Mirá, esto no me gusta, ¿verdad? Y hay gente que se enoja. Pero, hermanos, que no podemos vivir en la hipocresía. ¿Esto me gusta o no me gusta? Obviamente, mi hermano. Lo peor que nosotros podemos hacer es ser personas hipócritas. Entonces, mi hermano, una de las características de los apóstatas es que son hipócritas, pero en realidad dentro de su corazón tiene una rebeldía total contra los mandamientos del Señor. Vemos dos textos más para terminar este punto por hoy. Salmo 119, versículo 113. Salmo 119, versículo 113. Dice el salmista, ¿no? Este salmo habla de la palabra del Señor. ¿Sabe qué? La palabra que es Yeshua, el Señor no ama a los hipócritas. Y hoy ya no me va a dar el tiempo, pero el Salmo 23 usted lo puede leer en su casa, donde el Señor permanentemente dice de los religiosos: hipócritas, 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 generación de víbora, sepulcros blanqueados, hipócritas. No amaban ya la verdadera ley, ya habían levantado todas sus tradiciones, habían inventado todas sus tradiciones para pecar, para poder divorciarse, por ejemplo, por cualquier cosa, etcétera, etcétera. Aborrezco a los hombres hipócritas, Salmo 119, verso 113, y amo tu ley. Hermanos, algo que tenemos que entender: la palabra, la ley, la Torá, la instrucción, no es hipócrita con nosotros. Si tú estás en adulterio, el Señor te dice, su ley, su palabra, Yeshua te dice en la cara que no adulteres y que los adúlteros se van a ir al infierno si no se arrepienten cuando suene la final trompeta. El Señor no es hipócrita. Señor no viene a pasarte la mano por el hombro y decir: bueno, si eres un adúltero, quédate tranquilo, si das el diezmo está todo bien, Por eso hablaba de los consiervos hipócritas también. Mientras venga el diezmo, mientras venga el suegro adulterado, traficado droga, no sé, sea un narcotraficante, le estamos engañando a la gente. Van a caer en el mismo hoyo la gente con nosotros. La ley no es hipócrita, pero muchos se molestan. ¿Cuál es la gran prueba de fe? Si tú soportas la palabra de fe, la palabra santísima, la fe santísima, entonces significa que realmente te estás convirtiendo al Señor. Y obviamente debemos demostrar que esa palabra que estamos escuchando también la estamos viviendo y la estamos poniendo por obra. Por último, Proverbios 11:9. Qué lindo el Salmo. Aborrezco a los hombres hipócritas. Eso no ha cambiado ni cambiará. Y amo tu ley. Proverbios 11:9. El hipócrita daña con la boca a su prójimo. Por eso encontramos mucha gente criticando, cuestionando: no, usted es muy fuerte. La exhortación del Señor. La palabra del Señor, los mandamientos del Señor. No me diga que yo, el pastor Gustavo Chimeles. ¿Quién es el que está hablando? El Señor a través de su palabra. Entonces usted está enojado con el Señor. El hipócrita daña con la boca a su prójimo, mas los justos son librados con su sabiduría. Qué lindo, mi querido hermano. Gloria al Señor. Ya hemos visto: el justo por la fe vivirá. Las personas justas alcanzaron esa justicia. ¿Sabe por qué? Porque nos sacamos la careta, reconocimos delante del Señor que somos pecadores, escuchamos el mensaje, nos sometimos al mensaje, nos dejamos transformar y hoy somos personas justas que somos librados de la condenación. Pero ¿qué dice Proverbios 11:9? Al principio, el hipócrita resiste, como ya hemos estado leyendo en Timoteo. Daña. No, esa palabra no es del Señor, ese mandamiento no es del Señor. Claro, tenemos que encontrar una excusa. Tenemos que encontrar una excusa para seguir pecando. Tenemos que levantar falso testimonio contra los predicadores verdaderos o contra la palabra del Señor para seguir adelante con nuestra maldad.
El Señor tenga misericordia de nosotros. Estamos viendo entonces, seguiremos viendo el día domingo, con la ayuda del Señor, 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina. Seguiremos viendo ahora algunas características de los rebeldes, de aquellos que se desvían. Suelen ser personas muy, pero muy hipócritas. De hecho, vivimos en un mundo muy fingido y lastimosamente ese fingimiento ha entrado fuertemente dentro de las congregaciones. Insisto con esto para ya estar orando. En cuanto usted, o el Señor, mejor dicho, por medio de algún ministerio, le toca la llaga por medio de su ley, de su palabra, más de uno salta. Como se dice normalmente, como leche hervida, salta. Por eso muchas personas, hermano, como dice 2 Timoteo 4, versos 3 y 4 que veníamos leyendo, no soportan la sana doctrina y buscan lugares, congregaciones donde haya maestros conforme a sus propios deseos. Ellos no quieren que nadie le toque la llaga, no quieren que nadie los confronte. Hermano, debemos entender de una vez por todas, tú y yo, nosotros, hasta que venga el Señor, hasta que suene la final trompeta, vamos a necesitar de que su palabra nos confronte y nos tire alcohol bien fuerte en esa llaga para que nosotros podamos ser curados y podamos ser sanados de toda gangrena, de toda infección que se ha extendido en este último tiempo, aún dentro de las congregaciones, así como en los días de Yeshua estaba esa gangrena entre los fariseos, entre los escribas, entre los sacerdotes. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Yeshua, Señor, seguimos resistiendo el espíritu de apostasía, el espíritu de rebelión, el espíritu de infidelidad que hay en el mundo, que hay dentro de las congregaciones y que aún pudiera, Señor, existir en alguna área de nuestras vidas todavía, Señor. Te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu, Señor, podamos detectar a tiempo esa gangrena, esa infección, esa apostasía que tal vez está en alguna área de tu vida, en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Padre, queremos rendirnos a toda tu palabra, Señor. Queremos someternos a toda tu palabra, a todos tus mandamientos, Señor. Queremos que se cumpla lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas lo que ahora vivo en mi humanidad, en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vivía Pablo? ¿Qué es lo que vivía Pablo, mi querido hermano y hermana? Él vivía de acuerdo a la Torá. Él vivía de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra del Eterno había sido grabada en su corazón y había recibido el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo para poder vivir esa palabra. Aleluya, lo mismo el Señor quiere hacer en nosotros. No es imposible ser hacedores de la palabra del Señor. Yeshua murió y resucitó y está a la diestra del Padre como gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, intercediendo por nosotros para que su palabra se haga real en nuestras vidas. Señor, perdona nuestra hipocresía. Señor, hemos predicado con hipocresía, hemos enseñado con hipocresía. Señor, nos hemos movido dentro de la sociedad con hipocresía. Nosotros, muchos de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, sabíamos, Señor, que estábamos llevando una careta, Señor. En el nombre de Yeshua, pero déjame decirte algo, querido hermano y hermana y amigo que estás escuchando. El Eterno no puede ser burlado. Yo no te conoceré, tal vez tú no me conozcas a mí, pero hay alguien que te conoce perfectamente y es el Eterno. Y ante Él tendremos que dar cuenta, es hora de sacarnos la careta, todas las caretas que tenemos, y arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y aún a las personas, y comprometernos con el Señor y con las personas también, que nosotros nos vamos a dejar cambiar.
y que vamos a cumplir el propósito del Señor y que vamos a ser hijos de Dios. Se nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Es ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Tener la ley morando en nuestros corazones, tener el Espíritu Santo reinando en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Líbranos de la apostasía, Señor. Líbranos de la religiosidad. Como el catolicismo, también muchas veces dentro del evangelio o dentro de cualquier religiosidad, aún el judaísmo. ¿Cuántos como en el catolicismo entraban para confesarse y salían de ahí para ir a un motel, para ir a emborracharse, para seguir con la vieja vida? Eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Esa no es la vida espiritual que el Señor quiere para nosotros. Padre del cielo, quita la gangrena ahora. Señor, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Hoy es tu día. Hoy es tu día de ser libre en el nombre de Yeshua. Ser libre de la cautividad de la religiosidad. En el nombre poderoso de Yeshua. Pablo era una de las personas más religiosas que existía y el Señor lo transformó. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre del cielo. Señor, tú nos has salvado, Señor, para que nosotros podamos, Señor, mostrarte a ti a través de nuestras vidas en este mundo, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, bendice a tu pueblo, Señor. Tú nos sigas santificando en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas gracias, Señor, por esta ministración de tu palabra y decimos todos juntos, amén y amén. Sea el shalom, queridos hermanos, gracias por los saludos, por el ánimo. Nos estamos reencontrando con la ayuda del Señor el domingo, 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina, de Uruguay, y rogando que esta palabra pueda ser siempre de gran edificación para nuestras vidas. Shalom, shalom, la paz del Señor.